Hoy día ya iniciamos el curso de Derecho de Familia. Bien, espero también hayan tenido la oportunidad de ir descargando el material del curso y sobre todo anticipándose a las lecturas que van a ser propias de las siguientes sesiones. Recuerde que en Moodle usted puede encontrar todo el material asociado al curso en la medida que vayamos desarrollando las mismas unidades, ¿ya? Acuérdense que, en principio, les pedí que leyeran y tengan desde ya preparados los textos del profesor Cristian Lepín Molina sobre los nuevos principios que informan el derecho de familia y también el de la profesora Carmen Domínguez, ¿ya? Porque vamos a hacer también alguna actividad a propósito de estas dos lecturas en el foro que se encuentra también en la plataforma Moodle. También, por favor, para que no quede duda, y es interesante que lo socialicemos, que en la plataforma Moodle usted va a poder encontrar un foro general de dudas, consultas, pero también de forma habitual iré realizando algunos foros respecto de preguntas en las cuales necesitaré que ustedes tengan un nivel de reflexión, ¿ya? Y participación activa en el mismo, ¿ya? Y esto, insisto, va a formar parte del constructo de las evaluaciones sumativas que están dentro de ese 30% de notas del curso, ¿ya? Y esto siempre para favorecer también que tengan un mejor rendimiento académico y vinculación con la asignatura atendido a la relevancia de la misma. ¿Bien? Previo a iniciar la clase del día de hoy, también les recuerdo que durante el desarrollo de la misma voy a generar algunos espacios de comentario, reflexión, para que usted también pueda plantear sus dudas y consultas que le va generando la exposición. ¿Bien? Y también tiene la posibilidad de hacer las intervenciones correspondientes a través de la plataforma de chat de Teams. ¿Bien? Y fíjese que les quiero partir la primera parte de esta clase con una reflexión a propósito de una de las herramientas de protección de la familia, ¿ya? Vamos a ver durante el desarrollo del curso que el legislador de una u otra forma también protege a la familia. El constitucionalista también da una orientación respecto a la familia. El legislador, por otra parte, tiene un constructo el día de hoy de lo que el concepto de lo que es familia, que no se tenía hasta hace un par de años atrás, pero que tributa en conceptos que son de vital importancia para empezar a construir los modelos jurídicos de protección de las personas, que están vinculadas a través de un vínculo familiar. Por favor, les pido que pongan atención al siguiente ejemplo y me gustaría también escuchar sus opiniones. Por favor, posiblemente, no sé, y le pido excusas si hay algún estudiante que ya conozca lo que voy a exponer en este instante, o que esté haciendo un curso de profundización en la asignatura, pero, por favor, y para escucharlo a ustedes, mire, hagamos una construcción clásica, o más bien tradicional de lo que se constituye como una familia el día de hoy. Por ejemplo, no sé, a ver, doña Camila Fernanda Pablaza, muy buenos días. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Mire, si usted tuviese que hacer poner un ejemplo, un modelo familiar, ¿qué nos podría indicar? Podría ser un conjunto de personas que están unidas por algún parentesco. Ya, pero mire, todavía no nos pongamos tan jurídicos. Imagínense que nosotros estuviésemos haciendo un test de dibujo y a usted le tocase dibujar una familia. Ojo que después ese sistema de dibujo es una de las herramientas de análisis psicológico muchas veces para los niños, niñas y adolescentes respecto de la dinámica familiar. Es interesante, lo podemos hablar más adelante. Si a usted le tocase dibujar una familia, ¿cómo la dibuja? Tradicionalmente. Tradicionalmente sería el papá, la mamá, el hijo. Y deja fuera las mascotas. El perro y el gato, profesor, también. Bien, pero para hacer una configuración quizás mucho más tradicional, ¿qué le añadiríamos a este padre y esta madre? El vínculo matrimonial. Ya, ojo, bien. Usted ha hecho un constructo que es propio de la sociedad, ¿ya? Sin perjuicio de lo anterior, nosotros vamos a revisar que el legislador no
no se refiere solamente a la familia que emana del matrimonio, ¿ya? Sino que da un reconocimiento amplio a toda tipología familiar. Pero quiero partir esta clase para que notemos la relevancia de la configuración del concepto de lo que es familia. Porque, mire, por una parte nosotros podemos decir, mire, a través de vínculos sentimentales, de los afectos, podemos encontrar alguna configuración de lo que nosotros podemos entender como familia, ¿ya? Pero la pregunta es, para fines jurídicos, ¿qué relevancia tendrá la calificación de familia? Y eso es que vamos a empezar a tratar de desentrañar en lo sucesivo. También quiero dar la oportunidad a que, ya que don Pablo levanta la mano, por favor, adelante, Pablo. Muy buenos días. Buenos días. Yo creo que actualmente, digamos en los tiempos modernos, importa más como el hecho de vivir en un mismo lugar que los lazos sanguíneos, jurídicos, etcétera, que se pueden tener. ¿Ya? ¿Y eso para efectos de qué, don Pablo? Para ponerlo en contexto. Bueno, yo diría que para los efectos, digamos, jurídicos o con relevancia jurídica. Ya, ya. Interesante exposición. Muchas gracias por su idea. Porque mire, fíjese lo que les acabo de presentar y plantear. ¿Por qué será importante entonces determinar la noción y el concepto de lo que es familia? ¿Habrá alguna diferencia desde el punto de vista jurídico en cuanto a que entendamos cómo se configura la familia y qué herramientas de protección surgen para proteger a la familia? Y les quiero ponerles el siguiente ejemplo para ver qué es lo que ustedes piensan al respecto. Y luego de esto vamos a ir construyendo. Imagínense, ocupemos el modelo de familia de doña Camila Fernanda Pablaza, ¿ya? Este modelo tradicional. Por favor, y en ese sentido también tenemos que ser lo suficientemente prudentes para no confundir categorías que nos corresponden. Hablamos de un punto de vista del derecho civil tradicional y un derecho civil más moderno, para que nos desliguemos de esas ataduras que son muy pocas veces felices de ideas inapropiadas respecto de lo que es conservador o lo que no es conservador. ¿Ya? No, creo que el constructo del derecho va más allá de eso. ¿Ya? Hablamos precisamente de una configuración más tradicional o una configuración moderna. ¿Bien? En ese sentido, entonces, permíteme poner el siguiente ejemplo. Producto de esta familia que usted construye, doña Camila, nosotros encontramos que, efectivamente, transcurrido un tiempo, se empiezan a producir desavenencias conyugales entre las partes. ¿Bien? No es poco usual que suceda. Escuche, Pablo, ¿tiene alguna otra pregunta para que tenga la mano levantada? ¿O se le quedó levantada la manito? Gracias. Ahí sí se me quedó levantada. No se preocupe. Bien, entonces, veamos y volvamos a la idea. Entonces, se empiezan a producir desavenencias conyugales entre este matrimonio. ¿Bien? Y, a ver, doña Camila, para el efecto práctico del ejercicio, ¿quién va a ser el malo de la película? El hombre. El hombre, uff, ya. Bueno, solamente para seguir su ejemplo, ¿ah? Yo estoy construyendo a partir de su propio direccionamiento. Ya, el hombre es el malo de la película, en este relato. Y resulta que efectivamente se producen desavenencias conyugales producto de que el varón, el hombre, el marido, ya no quiere estar en la casa. Se producen constructos que ya rompen la comunidad de vida que implica ese matrimonio. Y en definitiva, él se va de la casa. Pero sucede que efectivamente el marido es dueño de la casa. Para sumarle otro elemento, mire, ellos estaban casados bajo el régimen de separación total de bienes. Por tanto, el marido era dueño del inmueble donde residían conjunto a su mujer y los dos hijos, más el perro y el gato y todas las cosas. El que se va de la casa es el marido. Bien, pasado un tiempo, el marido rehace su vida sentimental y empieza a pensar, oye, ¿y por qué tengo que estar aguantando que mi mujer, pero del cual yo me encuentro separado, siga viviendo en mi casa? Ah, no, esto no puede ser. Lo que voy a hacer yo es decirle que me entregue la casa. Pero más todavía, dice, a mí ya no me interesa tener esa casa.
así que voy a proceder a venderla, para que con producto de la venta adquirir otra propiedad. La pregunta es, primeramente, ¿podrá hacerlo? Nosotros sabemos que, lisa y llanamente, siendo el dueño, puede disponer con plena libertad. ¿Debería hacerlo? Ya entramos en una calificación de carácter ético-valórica. Pero jurídicamente la pregunta es la siguiente: oiga, ¿y qué podría hacer la familia? Y por favor, y tratemos de comprender qué entendemos por familia. En ese caso entenderíamos que también es la familia, pese a que estén separados, la mujer junto a sus hijos que están viviendo en el domicilio o en el inmueble que es de propiedad del marido, que ya no vive ahí. Entonces, fíjese, la pregunta es, ¿qué podríamos hacer para tratar de una u otra forma, proteger la indemnidad de la vivienda donde vive la familia? Si nosotros nos ponemos a revisar la situación, vamos a encontrar que el legislador civil da una vía de solución. Entrega la posibilidad de una herramienta de protección a la familia matrimonial, que es la posibilidad de pedir la declaración de un bien como familiar. Y así lo establece el artículo 141 y siguiente del Código Civil. Lo podemos ir a leer. La propiedad de cualquiera de los cónyuges puede ser declarada como bien familiar, siempre y cuando haya servido de residencia principal de la familia. Por favor, le quiero pedir si alguno de ustedes de forma voluntaria me puede leer el artículo 141. A ver, doña Génesis, ¿está por ahí? Sí, profesor. Deje buscarlo. Por favor, encantado. ¿Qué nos dice el artículo 141 del Código Civil? Ya, el artículo 141 ¿Sí? dice que el inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges que sirva de residencia principal de la familia y los muebles que la guarnecen podrá ser declarados bienes familiares y se regirá por las normas de este párrafo, cualquiera sea el régimen de bienes del patrimonio. Ya, El juez... Hasta ahí solamente, ya. No me haga spoiler todavía, eso lo vamos a ver más adelante. Ya, pero muchas gracias. ¿Se da cuenta? Se puede pedir la declaración de bien familiar respecto del inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges, e independiente de cualquiera sea el régimen de matrimonial al cual se encuentren adscritos, y también los muebles que lo guarnecen. Ya, y se da cuenta entonces que el legislador otorga una herramienta de protección a la familia ahí, a la familia matrimonial, ¿ya? ¿Y qué hace, y qué se logra por medio de esta declaración de bien familiar? Que de una u otra forma se establezca limitaciones a la facultad de disposición por parte del titular de aquel bien. Ergo, ojo, no es que la cosa se torne incomerciable, sino que solamente se establecen ciertas limitaciones. ¿En qué sentido? En que si eventualmente el dueño quisiera enajenarlo, requerirá de autorización judicial. Y esta autorización judicial solamente será otorgada en la medida que la enajenación sea y obedezca a una causa de necesaria utilidad y sea urgente. Entre otros requisitos que vamos a analizar más adelante. No solamente por el mero arbitrio de la persona, del titular del derecho de decir, mira, sabe que este bien es mío y yo lo quiero enajenar. No, si está declarado como bien familiar, se debe pedir una autorización judicial y perfectamente el juez puede negarla y decirle, oiga, sabe que el inmueble actualmente sirve de residencia principal de la familia. Por mucho que sea usted, es una residencia principal de la familia. Insisto en el concepto familia. Lógicamente entonces no puede enajenarlo sin autorización. Y si lo enajena, ¿qué puede pasar si enajena? Estudiemos acto jurídico, habrá objeto ilícito, ¿se da cuenta? ¿Cómo van correlacionadas las materias? Bien. Pero en última instancia, si no tiene más bienes, o eventualmente si se también otorga otra ventaja, que en el caso en que tuviese más deudas, el titular de aquel inmueble, los acreedores no pueden dirigirse en contra de aquel bien que ha sido declarado como bien familiar, sino en subsidio de otros bienes que tengan. Por tanto, esta declaración de bien familiar
también genera un beneficio de exclusión, que lo puede plantear como una excepción, lógicamente, la parte que está siendo beneficiada con este derecho. Por tanto, imagínense, el acreedor dice, ¿sabe qué? El deudor, que es el marido, tiene una deuda de 10 millones de pesos y yo le voy a proceder a embargar el inmueble que tiene. Lógicamente, acá, si el bien fue declarado como bien familiar respecto de la mujer y los hijos, podrá entonces esto comparecer en el proceso y decirle, oiga, ¿sabe qué? Primero, diríjase en contra de otros bienes del deudor, y si no tiene algunos otros, bueno, recién entrará en juego y en riesgo la indemnidad patrimonial que se radica en el inmueble. Interesante, ¿eh? Nos damos cuenta entonces de que de una u otra forma el legislador tiende y propende a dar protección a la familia. Sigamos en el constructo de una segunda hipótesis. Pongamos la misma familia que nos propone doña Camila, pero saquémosle el vínculo jurídico, que es el matrimonio. Nuevamente, ¿estamos frente a un constructo familiar? Preguntémonos, ¿existe familia que no esté amparada en el matrimonio? Esto, ojo, lo vamos a desarrollar más adelante. Quiero que vayamos pensando, reflexionando. Diríamos en principio, oiga, sí, no hay ningún inconveniente, hay familia igual. Bueno, la pregunta es, ¿en los mismos o con los mismos factores, con las mismas situaciones, pareja, unión de hecho, con hijos de por medio, el marido, o sea, en este caso, el varón, es dueño del inmueble donde reside su familia, producto de desavenencias en la relación de pareja, él se va, inicia una nueva vida sentimental y quiere disponer de su bien. Preguntémonos, en ese caso, la pareja, y ahora expareja, y los hijos, ¿podrían tratar de fundar la indisponibilidad de aquel bien fundado en una declaración de bien familiar? Y vamos a encontrarnos frente a la situación de que no es factible. Porque solamente la declaración de bien familiar ampara a la familia que está amparada bajo el matrimonio. O procede cuando hay un matrimonio que sea celebrado vigente, que esté vigente a la época de la celebración, a la época de la petición de la declaración de bien familiar. Las hipótesis son similares. ¿En qué se diferencian? Que una familia está amparada en el matrimonio y la otra no. Que esta eventualmente tiene una herramienta de protección declarada por el sistema jurídico, que es la declaración de un bien familiar, que procede en esos casos, pero en este otro caso, siendo iguales las circunstancias, no procede. Preguntémonos entonces, en definitiva, ¿a qué familia se está protegiendo? Y si de una u otra forma se establecen herramientas para una, ¿cuáles serían las herramientas de protección para la familia que no están amparadas en el matrimonio o incluso en un acuerdo de unión civil? Es interesante entonces que nosotros nos vayamos planteando que tenemos que buscar soluciones que den respaldo y respeto a la igualdad de derechos frente a las mismas situaciones jurídicas, pues. Y posiblemente usted no va a encontrar eso en la norma. Oiga, sabe que en el caso de las parejas, de hecho, las herramientas de protección son estas. No, usted tiene que construirla, usted tiene que analizarla, usted tiene que dar esa vuelta de tuerca, decir, mire, si bien es cierto, no puedo pedir una declaración de unión familiar en la segunda hipótesis, quizás tengo otras herramientas también de protección. Primer ejemplo. Esto para que vayamos reflexionando en cuanto al concepto de familia. Segundo ejemplo. Mismo supuesto. Matrimonio, en este caso, primera hipótesis, con hijos. Segunda hipótesis, el mismo matrimonio sin hijos. ¿Ok? Primera hipótesis. Tenemos la situación de que efectivamente se producen estas desavenencias conyugales, el marido se va, el marido es el dueño de la propiedad, y finalmente, para poder garantizar que no tengan una alteración a el lugar de residencia y para proteger la propiedad, la mujer y los hijos demandan una declaración de bien familiar. Bien. Le sumo un factor adicional. Pasado un tiempo, la mujer rehace su vida sentimental y lleva a su nueva pareja a vivir junto a sus hijos, a esta nueva pareja, al inmueble que es de propiedad del marido. Imagínese usted, don Pablo, aprovechando que ya habló, este marido va a su oficina jurídica, a su despacho jurídico y le pregunta, mire, abogado don Pablo,
Resulta que esta es la situación. Y yo quisiera saber si efectivamente yo puedo pedir que se desafecte el inmueble que fue declarado como bien familiar, porque el día de hoy está viviendo otra familia en esa casa. Es más, mi mujer rehizo su vida sentimental, no estamos separados, no estamos divorciados, el matrimonio está vigente todavía, pero eventualmente yo quiero que se desafecte el bien como familiar. ¿Por qué? Porque mi mujer llevó, al hacer su vida en común, su vida sentimental, llevó a una persona a vivir como pareja a mi casa. ¿Qué diría usted, don Pablo? ¿Pedimos la desafectación del bien familiar o no la pedimos? Yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque el contrato de matrimonio sigue vigente, porque digamos, la mujer en este caso no se encuentra en estado de necesidad. Ya. A ver, por favor, alguien que tenga alguna opinión en contra de lo que dice don Pablo, no es para hacerlo pelear, sino que solamente para reflexionar. Doña Lisette, muy buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué piensa usted de esta situación? No estoy muy de acuerdo con el compañero, porque en realidad, aparte de la mujer, están los hijos. Entonces, claro, o sea, se puede dejar a la... O sea, es que como él explica que en realidad la mujer rehizo su vida, ella ya no está en condiciones de... No sé si pedirlo, o sea, no es pedirlo, pero es tener el bien. Pero los hijos sí, pues los hijos siguen viviendo en la casa y no pueden dejarlo porque la mamá rehizo su vida sentimental. Don Pablo le salió una fuerte contendora jurídica. No estaba al tanto de que tenía hijos. O sea, no sé si no lo dijo o lo omití, pero... Ojo, vamos a ver más adelante, que y por favor, estamos en el estado inicial, estamos tratando de construir inquietudes intelectuales para que ustedes vean la importancia de qué. Oiga, aquí todos estamos gravitando inicial e incipientemente en el concepto de familia. ¿Qué es familia? ¿Cuándo se familia? ¿Desde qué momento se familia? Porque de una otra forma, el legislador le importa que exista familia. Veamos el mandato constitucional, la ley protege a la persona y a su familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad al día de hoy. Tendrá alguna relevancia, pero entonces, ¿qué familia? Porque si familia, entonces estaríamos frente, y le planteo, estaríamos frente a una suerte de sujeto de derecho determinadamente al cual se le dé una protección especial en particular, diferente de las personas que están separadamente contempladas configurando estos vínculos. ¿Es familia solamente cuando existen hijos? ¿O puede haber familia sin que exista hijos? Veamos la segunda hipótesis. Mismo caso, matrimonio, están casados. El marido es el dueño del inmueble donde ellos viven. Producto de desavenencias conyugales, el marido se va de la casa. Ante este evento, ante el temor de que efectivamente el marido pueda llegar a enajenar el inmueble, la mujer va y demanda y pide que se declare como bien familiar. E indica que el inmueble donde ella vive actualmente ha servido siempre de residencia principal de la familia. Pese a que no tienen hijos, le pide al tribunal que declare la vivienda como familiar. Doña Francisca del Pilar, imagínese usted, es jueza, y le llega esa solicitud. ¿Cómo resolvería usted? Bueno, profesor, yo, yo considero que primero, me imagino que debería ya no existir el vínculo de matrimonio. Ojo, están casados, están Claro, solos. claro, están separados, de hecho me imagino, pero yo creo que primero debería no existir un vínculo matrimonial, Ojo, usted es jueza. pero No se ve, usted es jueza, póngase la toga hoy día usted. Don Pablo y doña Camila son los abogados. Don Pablo es el abogado del marido. Doña Camila es abogada de la mujer. La mujer dice, ojo, ellos no tienen hijos, están casados, están separados. Y doña Camila, asesorando a su cliente, le dice, oiga, ¿sabe qué? Demandemos
una declaración de bien familiar. Porque, mire, si usted no demanda la declaración de bien familiar, lo más probable es que su marido, del cual usted se encuentra separada, el día de mañana pueda pedir enajenar, vender el inmueble y usted va a tener que irse. Entonces usted dice, bueno, entonces para evitar eso, yo voy a pedir que se declare como el bien común familiar. ¿Por qué? Porque ha servido de residencia principal de la familia. Entonces doña Camila va y demanda, solicita se declare como bien familiar el inmueble de propiedad de X persona. Listo. Ante esa situación, don Pablo, asesorando al marido, dice, oiga, aquí no procede que se demande la declaración de bien familiar, porque no hay hijos de por medio, en primer lugar. Puesto en esas circunstancias, doña Francisca del Pilar, usted como jueza, ojo, ¿qué podría decir usted? ¿Otorga la declaración o no la otorga? Yo no la otorgaría. Uy, bien, ya, ¿y por qué? Ojo, no digo bien por qué no, sino porque usted tomó una posición, ¿ah? ¿Y por qué? Usted sabe que como futura jueza, usted tiene que fundar sus resoluciones judiciales. ¿Y cuál sería el Claro, fundamento? porque la mujer ya está haciendo otra vida sentimental con otra persona. Entonces ya ese bien familiar ya no pasaría a constituir como ya no pasa, la casa ya no pasaría a constituir como un bien familiar. O sea, eso Porque es no, lo que pienso yo. porque no sería residencia principal de la familia. Claro, Ya, ya. Ojo, bueno, igual usted sabe, doña Camila Fernanda Pablaza, que tiene los medios de impugnación frente a una resolución judicial que usted no la satisfaga. ¿Usted qué podría hacer entonces? Ojo, en mi curso vamos a repasar harto derecho procesal. Así que, vamos. Camila, ¿qué haría usted? Profesor, es que el artículo 141 habla de cónyuges y si ellos aún mantienen el vínculo Ya, entonces, mire, usted podría entonces, ¿qué podría hacer? ¿No le gustó la resolución de doña Francisca del Pilar? matrimonial de esta relación, ¿Pero jurídicamente qué haría usted? eh, ¿Quién puede dejar sin efecto la resolución del tribunal en primera instancia? ¿Cuál es el tribunal superior jerárquico? La Corte de Apelaciones. La Corte de La Corte de Apelaciones respectiva. Imagínense, por favor, doña Francisca del Pilar es jueza de familia del juzgado de familia de Antofagasta. Dictó esta resolución y a usted no lo satisfizo. ¿Qué puede hacer usted? ¿Puede impugnar la resolución por medio de qué tipo de recurso? ¿De apelación? Recurso de apelación. ¿Y qué dirá en el recurso de apelación? Doña Camila podrá decir, oiga, sí, efectivamente, las partes están separadas, pero todavía se encuentran unidas por vínculo matrimonial. Y más todavía, el legislador no distingue. Habla de que sirve de residencia principal de la familia. Y quizás usted podría llegar a cuestionar, oiga, ¿pero qué es familia? Para la existencia de familia, ¿qué es necesario? ¿La existencia de hijos? ¿O la existencia de un vínculo jurídico que una a dos o más personas? Yo creo que sería legítimo plantearnos esa duda. Doña Fernanda Andrade, disculpe, usted tiene la mano levantada también. Profesor, ¿y se podría vender el bien? Eso se pregunta justamente el marido. ¿Lo podré vender sin ningún problema? Imagínate, ¿Y ellos están casados, se y resulta. se puede vender digamos, dividir entre las partes? ¿Y por qué deberíamos dividirlo si el inmueble es de propiedad exclusiva del marido? No están casados en sociedad conyugal, no fue adquirido durante la sociedad conyugal, sino que él adquirió incluso antes cuando era soltero. Ah, ya no había escuchado ese dato. No, sí, estamos haciendo reflexión jurídica y una hipótesis. Entonces, fíjese, doña Camila, por favor, excuse, no le había visto su mano levantada. Adelante. Profesor, buenos días. Buenos días. Tal como usted dijo, yo creo que sí se debería considerar la vivienda como un bien familiar, ya que hay un vínculo matrimonial y existen deberes recíprocos, por ejemplo, el deber de cuidado. Ah, bien.
Y además hay personas que están casadas y no pueden tener hijos, entonces no considerarlo familia, se le está imposibilitando a esas personas que tengan familia o que sean una familia por el hecho de no poder tener hijos o de no querer tener hijos. O de no querer, muy bien. Se da cuenta que es una posibilidad cierta y no menos tangible en la realidad jurídica. Se da cuenta entonces un segundito. ¿Se da cuenta entonces de lo exquisito que resulta ser el análisis jurídico de las situaciones humanas? ¿Cómo van interviniendo diversos factores para que podamos llegar a soluciones determinadas? Mire, constructo matrimonial. Primera situación, el marido, o sea, se va de la casa, la mujer queda viviendo con los hijos, la mujer rehace su vida en común y lleva a su nueva pareja a vivir a la casa. Y la pregunta que puede quedar respecto al marido es, oiga, ¿y por qué todavía está siendo declarado como mi familiar si ahora está viviendo en mi casa una persona que no es de mi familia? Por tanto, la declaración de identidad familiar tiene por objeto resguardar los intereses de la familia que ha servido y del lugar donde vive la familia, porque ha sido residencia principal de la misma. Por tanto, esta persona externa no es parte de mi familia. Pero preguntémonos, ¿sería parte de esta nueva configuración familiar que está conformando el día de hoy la mujer al rehacer su vida? Segunda hipótesis. Volvamos, no hay hijos de por medio. La mujer, para evitar que el marido venda, enajene el inmueble, pide que se declare el bien como familiar. Usted ya vio, la jueza doña Francisca del Pilar declaró el bien como familiar. Y acto seguido, la mujer, por favor, rehaciendo su vida sentimental, que es legítimo, por favor, va y dice, bueno, yo rehice mi vida sentimental, vivo en esta parte, voy a traer a mi pareja a vivir conmigo. Acto seguido, el marido se da cuenta y dice, de eso dice, pero ¿cómo es posible? Ya, en última instancia yo puedo tolerar que el bien esté declarado como bien familiar mientras tú vivas sola ahí. Pero si tú ya llevas tu pareja, yo voy a pedir que se desafecte ese bien como familiar. ¿Por qué? Porque para mi entender, posiblemente ya no responde a la necesidad de resguardo de una residencia, una vivienda para la familia. Porque hoy día ya no somos familia, más todavía no hemos tenido hijos. Más allá de eso, si tú incorporas un elemento exógeno, un elemento externo a una tercera persona, ya derechamente creo que se está alterando y afectando el objetivo de esta herramienta de protección. Estos elementos que yo les he graficado el día de hoy por medio de estas hipótesis son cuestiones reales. No son meras hipótesis constructivas para hacer ejercicios de erudición y de aplicación de normas forzosas. No, son casos reales. Y el día de mañana, lo que ha dicho doña Francisca del Pilar es muy parecido a lo que ha dicho muchas veces alguna resolución judicial. Y frente a esa resolución judicial es muy similar a lo que ha dicho doña Camila. Oiga, ¿sabe qué? A mí no me parece, porque aquí, derecho, creo, mientras exista matrimonio, directamente hay familia. Pero quizás don Pablo, tratando de resguardar los intereses de su cliente, por favor, no usted, los intereses de su cliente, dirá, oiga, pero una familia sin hijos y más encima que usted haya llevado a una tercera persona a vivir en mi residencia, ya no constituye mérito alguno para que tengamos declarado de bien como filial, por tanto aquí ya derechamente no corresponde que tengamos esa protección, por tanto pido que se desafecte. Todo eso son realidades. La pregunta que tributa es, oiga, preguntémonos entonces, ¿qué es familia para el legislador? Porque si nosotros tenemos un constructo de determinación de qué es lo que es familia, podemos ir tratando de construir herramientas de protección a este mismo grupo de personas que están unidas por un vínculo determinado. De esa forma quería iniciar mi clase el día de hoy, generando un ejercicio de reflexión, para que ustedes vean que también no es sencillo, es complejo este ejercicio. Y créanme que muchas veces no vamos a dejar satisfecho todas las partes, pero hay que tomar decisiones jurídicas. Y ojo, decisiones jurídicas. Porque si usted de una u otra forma incorpora elementos exógenos, por ejemplo, por favor, religiosos, la discusión puede ser mucho más compleja todavía. Por eso es que siempre hay que trabajar en constructos neutrales, jurídicos. ¿Bien? Pongo una pequeña pausa. Sí, dame un segundito porque primero estaba don Pablo con su mano levantada y después le doy la palabra. Sí, yo creo que, o sea, como que para lo que me sirvió este ejercicio, igual como sumando a la hipótesis que tenía al principio, salvo con el tema de los hijos, que ahí siento que cambiaría un poco mi opinión. Me lleva a pensar que matrimonio no significa familia. O sea, entender de que un mero contrato entre dos personas,
hoy en día hombre y mujer, no significa, digamos, en los hechos, nada. Hay muchas personas que viven aún con vínculo de matrimonio, pero que están separadas o que ya no están ni ahí con vivir juntos o que están peleados, qué sé yo. Entonces, lo que me lleva como a entender eso es que matrimonio no significa familia, y me lleva también como a reforzar lo que yo creía que era familia, que es un grupo de personas humanas que viven en un mismo lugar y finalmente como que comparten la vida, romantizando un poco el concepto. Qué interesante. Como usted bien formula, hay muchos conceptos que están muy romantizados en ese respecto. Don Marcel, por favor, también veo que tiene su mano levantada. Adelante. Buenos días, profesor. Buenos días. Yo no comparto mucho la opinión del compañero respecto a matrimonio y familia. Yo creo que familia es un concepto mucho más grande que abarca el matrimonio. Yo creo que necesariamente abarca el matrimonio, pero abarca, como bien decía usted anteriormente, muchos más aspectos, que pueden ser desde incluso dos personas que solamente se juntan, pueden vivir en, no sé, pues, en un mismo domicilio, o más casos en particulares. Mire, y por favor, Marcel, perdón, efectivamente, yo creo que eso es lo interesante justo del curso de Derecho a Familia, porque nos permite y nos abre puertas a muchas significaciones sociales. Sí, por eso le decía yo que, mire, muy pocos abogados se dedican adecuadamente al derecho a familia, porque, ojo, para manejar conceptos de derecho a familia, usted tiene que manejar muy bien derecho patrimonial. Mire, hablamos de derecho de los bienes, hablamos de actos jurídicos, hablamos de obligaciones, etcétera. Para un abogado patrimonialista sería muy complejo enfrentar normas del derecho de familia porque tienen un constructo de carácter subjetivo, más allá de lo patrimonial, psicológico, sociológico de por medio. Entonces, es difícil de comprensión, porque si nosotros sí pensamos, oiga, ¿habría algún riesgo que el legislador hubiese definido legalmente lo que es familia? Porque si pensamos en conceptos que son o estructuras que son estrictas, pudiésemos entrar a desconocer otras realidades sociales y humanas, que son contingentes, que son dinámicas. La sociedad es dinámica, el ser humano es dinámico, el ser humano es cambiante. El ser humano hace cosas porque sí y porque no. Pero de una u otra forma, el uso de su libertad se generan consecuencias jurídicas atendidas a la libertad que conlleva necesariamente la responsabilidad. Ojo, la responsabilidad en el buen sentido de la palabra, no como una sanción. Entonces, el sistema jurídico de familia tiene que ir tomando estas consideraciones, tiene que ir tomando una visión panorámica y omnicomprensiva de la realidad social y de la realidad humana. Cerrarse a una realidad sería negar un derecho. Pero no podemos desconocer que los constructos sociohistóricos también nos han llevado del reconocimiento de familias que parten o se originan en el matrimonio, pero que durante el desarrollo de las sociedades se han ido generando modelos diferenciados y el legislador ha tenido que ir, ojo, no dotándolo de existencia, sino que reconociéndoles realidades anteriores a ellos. ¿Ya? Eso es una situación muy importante. Lo vamos a ver, pero justamente, y siempre la clase y todo sistema de carácter educativo tiene que ir en mérito del respeto. Y ojo, en mérito del respeto no significa estar en contra de una posición jurídica. Estar en desacuerdo no implica que usted sea enemigo de otro compañero o colega, sino que es un legítimo contradictor. Usted tiene una posición jurídica distinta. Ojo, si eso es lo que hacemos nosotros todos los días en el ejercicio profesional, tenemos posiciones distintas frente a realidades jurídicas determinadas. Y el día de mañana, si están si están muy conflictuadas, tendremos que entregar la resolución a una entidad, a un tercero para que resuelva la situación. El tribunal, el juez. En este caso, hoy día, mayormente, en nuestro caso, será el juez de familia en todas y cada una de las materias que sean propias de las unidades que vamos a revisar, salvo algunas cosas muy particulares que todavía ve el juez civil. ¿Ya? Entonces, vamos viendo que necesitamos primeramente, para entender qué es lo que vamos a estudiar, entendamos qué es familia. ¿La familia solamente se origina en el matrimonio? ¿O va más allá del matrimonio? O les hago otra pregunta. ¿Es lo mismo hablar de pareja matrimonial que de familia matrimonial? ¿Es lo mismo hablar de pareja de hecho que pareja que conforma una familia? Ahí tenemos otro elemento en cuestión. ¿Todas las parejas son familia? Porque pudiésemos pensar incluso que, mire, incluso amparados en el matrimonio, sin hijos,
No es familia, sino que solamente se es pareja. Si se es pareja, entonces, ¿se pierde la posibilidad de proteger todos aquellos derechos que surgen para la familia? Por ejemplo, protejamos el patrimonio familiar. Ah, pero familia requiere necesariamente entonces de hijos. ¿Es así? Como lo dijo muy bien doña Camila, oiga, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los matrimonios celebrados en artículo de muerte? Artículo 17 de la Ley de Matrimonio Civil. Personas que no tienen como miramiento final el poder tener hijos de por medio, sino que solamente querer celebrar un vínculo jurídico que dote de caracteres jurídicos a la relación y que establezca, entre otras cosas, por ejemplo, derechos hereditarios para los cónyuges entre sí. Ahí directamente la procreación no está de por medio. O, por ejemplo, como muy bien también lo dijo doña Camila, y las parejas que no quieren procrear, pero están casadas, implica entonces necesariamente que el matrimonio no tiene una consecuencia jurídica o que no sería eficaz por no ser familia, por no tener hijos. Todas esas cuestiones que hemos hablado, por favor, y cuando me refiero a cuestiones, no lo digo de forma peyorativa, sino que lo digo en forma de graficar una situación jurídica, también ha sido discutido por la doctrina y no mucho menos por la jurisprudencia, jóvenes. Por eso es importante que tengamos desde ya en vista que en nuestras áreas y en nuestra asignatura, por una parte vamos a ver realidades jurídicas que están planteadas en la norma jurídica. Pero a veces la norma jurídica no alcanza a producir una protección de toda la realidad humana. Y la pregunta que debemos hacernos, bueno, entonces, ¿cómo construimos herramientas de protección? ¿Cómo damos solución a un problema en particular? Bueno, nos vamos a los principios. A los principios que informan al derecho de familia, a los principios que informan al derecho civil, para que de ver si de alguna otra forma se generan herramientas por analogía. Porque no podemos dejar en desprotección a las personas. Ese es el punto. El derecho, nunca pierda esto de vista, el derecho protege a las personas que están vulnerables, cualquiera sea su estado de vulnerabilidad. Ojalá. No necesariamente aquel que está en estado de vulnerabilidad económica es un vulnerable, sino que por el solo hecho, por ejemplo, de desconocer una normativa o por afectarle una situación familiar, también usted está en un estado de vulnerabilidad cuando le está afectando un derecho en particular. Y el derecho tiene que preocuparse de dar una respuesta y solución y regulación es lo mismo. Pero como ustedes ya pueden anticipar, don Pablo y don Marcel, y que agradezco muchísimo esta diferencia de opiniones, que yo creo que es legítima, siempre que sea abordada con respeto, es lo que se produce el día de mañana en tribunales. Don Pablo podrá decir, mire, por favor, y no es que quiera ponerle en esa función, sino que, vamos de ejemplo, usted tendrá que ir por una parte que piensa A, y don Marcel tendrá que ir por la otra parte que piensa B. Y cada uno tendrá que poder justificar adecuadamente su posición, tratar de convencer al juez de que su posición es la correcta, y en definitiva, el juez va a tener que decidir qué es lo que ecuánimemente y en conformidad de derecho corresponde asignarle a la parte. Justicia dependerá entonces de la visión de las partes. Doña Valentina Olivares, por favor, adelante. Profesor, mi duda era respecto a los casos que se plantearon según el caso 2, donde las parejas estaban casadas pero no tenían hijos de por medio. ¿Cuál era el argumento para declarar, por ejemplo, el bien familiar? ¿Cuál es uno de los argumentos? Porque como que no estoy muy de acuerdo en eso. Bueno, algunos dirán, ojo, pese a que no tengan hijos, igualmente hay familia por existir matrimonio, porque el matrimonio es una de las primeras formas de conformación familiar. Porque, ojo, ese es un argumento que se puede dar, y lógicamente uno puede estar más o menos de acuerdo, pero es un argumento que existe en sí mismo. O sea, no sé si está mal lo que yo pienso, pero igual la propiedad es del marido. Entonces encuentro como que sea injusto que si hubieran hijos, yo declararía como bien familiar por la protección de los menores, pero ahora encuentro que igual la mujer puede valerse por sí misma y entonces como que encuentro un poco injusto es que se declare un bien familiar siendo que la propiedad es del marido y no de ella. No sé si estará mal lo que pienso. Ojo, ninguna de sus opciones va a estar mal si usted la está fundando normativamente. Y creo que usted, más allá de lo escueto de la correlación que se genera a través de la virtualidad,
hay desde ya un fundamento en su posición. No es un eslogan, no es meramente una propaganda, sino que usted dice, mire, ¿sabe qué? Porque claro, por un lado dirá, la mujer es autovalente, plenamente capaz, tienen recursos económicos de por medio, pero ojo, acá lo que está siendo discutido de una u otra forma en el tribunal o ante el tribunal es o no procedente que se declare como bien familiar un bien de propiedad de otra persona, aun cuando no existan hijos de por medio, o aun cuando solo existe matrimonio sin hijos, pero además esta persona haya llevado a vivir a una tercera persona en la libertad de rehacer su vida sentimental. Y por otra parte usted podrá analizar, oiga, pero eso no me parece justo, claramente, porque, ojo, la propiedad es de el marido y, como usted bien sabe, cuando se es propietario de algo, se tiene la facultad de uso, goce y disposición. Por tanto, usted podría decir, no entiendo cuál sería la función que se está cumpliendo a la limitación a la facultad de disposición por parte del legislador. Yo entendería que se está limitando la facultad de disposición si estoy poniendo en riesgo, eventualmente, el lugar físico donde vive o ha vivido durante mucho tiempo la familia, hasta con hijos, como usted bien dice. Pero eventualmente no se generaría tal afectación si no hay hijos de por medio. ¿Se da cuenta? Es interesante. Ojo, no estoy diciendo que esté malo, es interesante. Bien, excuse, también veo, ahí me apareció la mano de doña Carolina. Adelante. Buenos días, profesor, compañeros. Bueno, respecto al tema de la familia, yo creo que no se define una familia por el matrimonio, porque una persona, nosotros somos capaces de incluso no querer casarnos. Entonces ahí hay una libertad, una autonomía de decisión. Entonces yo creo que no tenemos que estar subordinados a lo que es la figura del matrimonio. Inclusive, nosotras las mujeres nos puede ocurrir de que a lo mejor tengamos una relación sexual y quedemos embarazadas, y ya con mi puro hijo, sin la presencia de un padre, ya sería mi familia. Entonces ahí tenemos una relación donde no es necesario incluso el vínculo entre dos personas para generar una familia. A esto yo me quería referir respecto a las adopciones, porque, bueno, desconozco la verdad si una persona, por ejemplo, si yo quiero adoptar un hijo, sin la necesidad de un padre o de una madre, ¿puedo adoptarlo o no se puede? ¿Usted me lo hace como pregunta de clase o como pregunta jurídica? Porque el valor es distinto. En la práctica. En los hechos, ¿cómo ocurre eso? Eso entonces obedece a una consulta jurídica y para eso le puedo generar mi respectivo honorario. No, Carolina, sí, es una broma. Mire, lamentablemente, por un tema de tiempo, el fenómeno del Instituto de la Adopción es un tema que es extremadamente relevante. Creo que en alguna clase me he sulfurado, me recuerdo históricamente un día en una clase, hasta me enojé con la ley porque efectivamente, me enojé con la ley porque encontraba que la ley era extremadamente injusta al establecer una suerte como de catálogo de qué personas podían adoptar y quiénes no, lo cual es, a mí tirado las mesas y la necesidad es otra, ¿ya? Pero, como les dije, podemos el día de mañana hacer una suerte de seminario respecto del proceso de adopción, pero mire, en última instancia, el ordenamiento jurídico siempre otorga las herramientas para que personas incluso que no estén unidas por un matrimonio, personas que estén unidas incluso por acuerdo de unión civil, más allá que no tengamos normas que regulen la adopción homoparental, ¿ya? Y también en caso de que personas que están unidas de hecho, o incluso personas que constituyen solamente un núcleo familiar muy acotado, madre, padre, soltero, igualmente han podido llegar a adoptar. Lo que pasa es que el proceso se torna mucho más vertiginoso, mucho más alambicado para poder obtener el objetivo. Y el cuestionamiento basal que nosotros pudiésemos plantear desde ya es que el legislador debería mejorar el sistema para que todos tuviésemos en igualdad de oportunidades frente a la intención de querer generar un proceso de adopción cuando se cumplan derechamente todos los requisitos que establece el legislador y sobre todo se cumpla con el rol fundamental de darle hogar a alguien que no lo tiene. Y sobre todo cuando se trata de una persona que está en un estado de vulnerabilidad social o en estado de abandono. Entonces, ojo, el sistema jurídico actual sí genera algunas trabas que en una parte lo podemos entender desde el punto de vista de la necesaria adecuación de que se vaya a generar constructos ideales para que tengan buenas condiciones socioeconómicas o psicosociales para que la persona menor adoptada pueda llegar a estar en un estado de protección total.
o que tengan una estabilidad futura. Pero la estabilidad, ojo, no la da necesariamente un contrato, podemos decir de ya. Hay personas que son mucho más estables sin un estado de relación matrimonial, como otras que efectivamente puede ser el contrario. O sea, ojo, eso entraría a detallar el mundo exquisito de las relaciones humanas, que son muy diversos. Pero ojo, en definitiva, sabemos, y hay casos en los cuales perfectamente, mire, hay matrimonios que han adoptado, hay acuerdos de unión civil que han adoptado, hay parejas de hecho que han adoptado, hay personas que de una u otra forma, siendo padres o madres solas, han adoptado. Lo complejo es, efectivamente, la dificultad de acceder muchas veces al procedimiento en igualdad de condiciones. Pero de poderse, se puede. ¿Qué se requiere? De un buen abogado o de una buena abogada que sepa bien estos temas. Doña Betsabe, usted seguía en la línea. Buenos días, profesor. Volviendo al tema de esta herramienta de protección, según supuestos de hechos de que yo creo que son factibles de que se den en la práctica, me surge la duda de si la interposición de una demanda por violencia intrafamiliar podría alterar como esta calificación del bien mueble como... Mire, no, sí le entiendo perfectamente, no, por favor, y créame que encantado de poder responder un poco a esa situación, porque ojo, también obedece a realidades que son muy contingentes y son realidades que son lamentablemente muy frecuentes. La violencia familiar es un fenómeno lamentablemente muy recurrente en nuestra sociedad, ¿ya? Pero fíjese que también vamos a hacer referencia un poco más adelante a la violencia intrafamiliar y a los procedimientos que se toman a través del procedimiento de violencia intrafamiliar, porque fíjese que el juez de familia, bajo ciertas circunstancias, para tratar de resguardar la indemnidad de la persona víctima del acto de violencia, sea esta física, psicológica, económica, entre otras, puede, como una medida cautelar, por ejemplo, medida cautelar que establece el legislador en la ley de violencia familiar, establecer, por ejemplo, la prohibición de celebrar actos y contratos respecto a un bien determinado. ¿Lo puede hacer? Pero por supuesto. Y eso también obedece al derecho que esté en conflicto. Puede ordenar, entre otras cosas, por ejemplo, la salida del ofensor del hogar, aun cuando sea de su propiedad. No hay ningún inconveniente, pero por disposición jurídica. Entonces, vamos viendo que si vamos revisando realidades, podemos ir encontrándonos con otro tipo de regulación jurídica y que eventualmente nos pueden llegar a otorgar un grado de solución, aun cuando eventualmente no estén casados estas personas. Ha pasado muchas veces. Y aquí le doy un tip, lamentablemente. Imagínense, persona, pareja, unida, de hecho, se genera un acto de violencia, se decreta la salida del ofensor del hogar común y a su turno el juez, a petición de la parte víctima, o de la víctima, o del abogado o abogada de la víctima, puede pedirle, oiga, y además quiero que, para estar segura en este proceso, quiero que se establezca una limitación a la facultad de disposición, que se prohíba celebrar actos y contratos respecto del inmueble donde yo resido. Oiga, pero no hay matrimonio, ¿eso no es un bien familiar? No, no es declaración de bien familiar, es una medida cautelar, que en última instancia podrá cumplir un fin análogo. El objetivo quizás sería el mismo, en ciertos casos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos construyendo soluciones ante problemas que son reales? Betsabe, no sé si con eso le queda un poco más claro. Sí, profesor, pero lo que pasa es que yo me imaginaba si es que el marido, que es el dueño del inmueble, fuera quien interpone esta demanda contra la mujer. ¿Ya? Y luego, ¿cómo alteraría? O sea, no sé, me imagino que eso podría ocurrir en la práctica y que luego de eso, ¿cómo se actuaría el juez frente a que la mujer quiera cambiar la calificación de este inmueble al inmueble principal, o sea, a la vivienda principal de la familia? Bueno, primeramente, en el ejemplo que usted propone, derechamente, yo entiendo que estamos hablando de una pareja que se encuentra unida por matrimonio, ¿cierto? Sí. ¿Y quién es el agresor? La mujer. Ah, la mujer. Ojo, mire, independiente en la declaración de bien familiar, opera independiente de quién sea el dueño de la casa o del inmueble y de los muebles que lo guarnecen, independiente de eso. Puede ser uno, puede ser la sociedad, puede ser el otro. Incluso pueden fijarla de común acuerdo, vamos a ver más adelante.
Pero la finalidad o el requisito necesario para que proceda es, uno, que exista matrimonio, y en segundo lugar, que ese inmueble sirva de residencia principal de la familia. Por tanto, uno de los elementos que se deberán probar en el juicio es que efectivamente el lugar sea residencia principal de la familia, donde ellos tienen asentado su vida y desarrollo familiar. Y eso es un tema de prueba. Y ahí vamos a tener que ver de qué forma probamos que efectivamente ese inmueble es o no una residencia principal de la familia. Por ejemplo, si estas personas tienen, por ejemplo, una casa en la playa, en Hornitos, podemos decir entonces, oiga, ¿sabe qué? Yo para garantizar que las vacaciones siempre las tenga ahí, quiero que se declare como bien familiar esa casa en Hornitos. Pero ojo, ¿es residencia principal de la familia? Lo vamos a ver más adelante. No sé hacia dónde va la pregunta relacionada con la violencia intrafamiliar. Imagínense, perfectamente, y eso también obedece a una realidad contingente que lamentablemente muchas veces es oculta, en donde los hombres son los que han sufrido actos de violencia que lamentablemente no son denunciados. Pero perfectamente, ante una denuncia, esta persona igualmente puede derechamente pedir que se declare como bien familiar. Imagínense, el bien es de la sociedad conyugal, el bien es de la mujer. El marido igualmente puede pedir que se declare como bien familiar, si es que se considera que el bien donde se reside es residencia principal de la familia. Con o sin hijos, vamos a ver más adelante. Y perfectamente se puede ordenar incluso la salida del ofensor del hogar común, aun cuando sea de su propiedad. Pero nada incluso obsta que el día de mañana las partes con autorización judicial pueden incluso hasta enajenarlo. No hay inconveniente. No sé si logro captar la pregunta en cuestión, Betsabe, solamente. No, o sea, sí, ya me deja un poco más clara en la duda que tenía. Solamente que me surgió la duda de que esto podría ocurrir en la práctica, ya que, sí, o sea, ya que precisamente ayer estaba viendo un caso así sobre la situación del profesor Nivaldo, en el cual convivían, pero él igual había interpuesto una demanda de violencia intrafamiliar en contra de su mujer. Y su mujer también tenía una relación paralela a este matrimonio. Entonces, por eso me surgió la duda, si es que esa situación podría alterar la calificación de este bien inmueble. Mire, yo creo que el elemento esencial para poder alterar la denominación de bien familiar es que efectivamente ya deje de ser residencia principal de la familia. Por favor, imagínense lo siguiente. Un ejemplo neutro. Tenemos el caso aquí nuevamente, matrimonio, y se separan, pero justamente, imagínense, los hijos se van a vivir con el padre, dejan a la madre. Y el día de mañana la madre dice, bueno, yo para no perder esta posibilidad, voy a pedir que se declare como bien familiar. La otra parte, ¿qué es lo que podría hacer? Y se ha hecho muchas veces, esto son realidades. Ojo, por favor, que esto no es morbo. Ninguno de los casos, por favor, que yo les voy a exponer son meras construcciones hipotéticas, son todos casos reales. ¿Ya? De hecho, me tocó tramitar muchas veces situaciones en la misma sintonía que usted propone, doña Betsabe, y en donde efectivamente una mujer pedía que se declarara como bien familiar el inmueble que era de propiedad de su cónyuge, pero la otra parte dijo, no, porque hoy ya sabe que los hijos se vinieron a vivir conmigo. Y más todavía, se trasladaron de ciudad a vivir conmigo. Por tanto, el inmueble ya no sirve de residencia principal de la familia. Los hijos solamente van a ver circunstancialmente a su madre en una suerte de relación directa y regular. Por tanto, allá perdió el hito de ser residencia principal de la familia, donde los hijos incluso tenían asentado su vida cotidiana y diaria. Se habían trasladado a estudiar fuera incluso de la ciudad, están en una universidad fuera de la ciudad y están todos viviendo con el padre. El padre, habiendo visto que los hijos habían quedado seleccionados en una universidad fuera del lugar donde habitualmente residían, él decidió trasladarse a esa ciudad junto a sus hijos y todos vivían juntos. Pero quedó un inmueble en la otra ciudad de origen donde quedó viviendo la mujer. Y la mujer, anticipándose, dijo, entonces yo temo que me puedan enajenar el bien raíz, voy a pedir que se declare como bien familiar. Pidió que se declarara como bien familiar, pero el tribunal dijo, oiga, ¿sabe qué? No corresponde que sea declarado como bien familiar. ¿Por qué? Porque ya no es residencia principal de la familia. Interesante, ¿eh? Doña Dana, por favor, adelante. Tiene usted también la mano levantada. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, tengo una duda respecto en el caso de que qué fundamento más tiene el hombre que es el propietario del bien inmueble en caso de que el tribunal esté a favor de la mujer. Eso no me quedó claro. Creo que una compañera hace mucho rato ya lo habló.
Mire, doña Ana, sin duda esto lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos la declaración de bien familiar. Sí, excuse. Este ejercicio que he puesto, que puede dar para mucha discusión, tiene un objetivo en particular, que es justamente, le genera a ustedes, como lo ha estado haciendo, y creo que hemos sido exitosos en eso, en que empiece a cuestionar realidades que muchas veces son contingentes. No desespere, vamos a ir para allá, doña Ana, ¿ya? Así que, con calma. Doña Constanza, Carolina, también veo su mano levantada, y después don Pablo, para que vayamos en orden. Buenos días, profesor. Con respecto a lo que hablaba recién acerca de la declaración de un bien como bien familiar, entonces eso depende de, por ejemplo, en el caso de esta pareja que tenía hijos y los hijos se van a vivir con el padre, ¿depende entonces de con quién estén los hijos o va a variar en el caso concreto? Depende, y lógicamente esto puede ser muy variable, porque dependerá lógicamente del caso concreto y de la prueba que se rinda al respecto, porque efectivamente el que pide que se declare como un bien como bien familiar, tiene que acreditar, tiene que probar que el lugar es y sirve de residencia principal de la familia. Si no logra acreditar que es residencia principal de la familia, lógicamente no puede ser concedida esa herramienta de protección. Y la otra parte va a tener que desvirtuar. Oiga, ¿sabe qué? La familia hoy día no vive con X persona, sino que vive conmigo. Y aquí viene el cuestionamiento. Entonces, ¿la familia son los hijos? Todas estas son dudas que yo quiero que se generen en ustedes. ¿Ya? Porque vamos a empezar a ver a continuación el constructo de lo que se entiende por familia. Hacia allá vamos dirigiendo esta sesión. Bueno, primero estaba doña Dana, después estaba doña Constanza, y después venía don Pablo de nuevo, pero bajó su mano. Así que, doña Paula, veo que usted también tiene mano levantada. Pero si baja la mano pierde su turno, pues Pablo. Sí, está bien. Buenos días, profesor. Paula, buenos días. Yo tengo una duda con lo que indicó recién. Si se hace, como se llama, o nace la duda de que si los hijos son la familia, ¿pudiese declararse la declaración de bien familiar en favor solamente de los hijos? Por ejemplo, en el caso de que una familia, ambos padres se separan, viven fuera de la ciudad donde residían como familia, pero los hijos quedan viviendo en la casa que era o constituía la residencia familiar. ¿Se puede dar, por ejemplo, ese caso? Qué buena pregunta, porque eso también es una realidad. Imagínense. Me tocó conocer un caso. Madre, matrimonio separado, madre vive en X región, padre vive en la misma región, pero en otro domicilio, y los hijos se trasladan a vivir a otra ciudad a estudiar. 2 hijos. Y efectivamente, ahí se procede a adquirir un inmueble para que los hijos tengan lugar donde residir y tengan la seguridad de que no están en una pensión, no están expuestos a riesgo, etc. Están tranquilos en ese sentido. Pero siempre puede estar el temor, oiga, pero si el día de mañana alguno de mis padres se enoja, independiente de quién haya adquirido el inmueble, va a querer enajenar y yo voy a pedir al tribunal que se declare como bien familiar, porque entendemos que efectivamente acá es la residencia principal de la familia, va a ser siempre un problema probatorio. No estoy diciendo que no se pueda, puede ser más complejo. Habrá que acreditar, oiga, pero sí, implica entonces la declaración de bien familiar que a lo menos la familia o los hijos estén viviendo conjuntamente con uno de los padres. Y si nosotros empezamos a analizar de una u otra forma la jurisprudencia mayoritaria dice que, ¿sabe qué? Sí, se requiere que a lo menos los hijos, si es que hay hijos de por medio, vivan junto con aquel padre o madre que pide la declaración de bien familiar. Pero tampoco podemos negar la posibilidad de que han habido casos en los cuales efectivamente se ha erodado y se ha entregado la posibilidad de que sea declarado como bien familiar un inmueble donde eventualmente no resida permanentemente el padre, pero que sirve de residencia principal a los hijos. Qué interesante, porque esto va a cambiar de qué. ¿Depende de la ley? No, no depende de la ley necesariamente. La ley le establece los presupuestos básicos mínimos, que estén casados, que el inmueble sea de propiedad de uno de partes del matrimonio, pero que el inmueble sea la residencia principal de la familia. Por tanto, nuevamente, entramos a la misma discusión.
¿qué es familia? Todos los problemas que hemos estado planteando en la sesión del día de hoy es para que usted reflexione y cuando lea los textos que yo le pasé, siempre piense, oiga, pero ¿qué es familia? ¿Hay límites para configurar la familia? Por ejemplo, ¿un primo suyo es familia? Si existe una relación de afecto con una tercera persona, un amigo o amiga, ¿es familia? ¿Qué dice el legislador al respecto? Bueno, creo que hemos reflexionado bastante y quiero invitarlos ahora a que desarrollemos someramente algunas ideas justamente a propósito de los orígenes de la familia. ¿Bien? Si existe alguna otra duda o consulta, mientras esté haciendo la exposición, le pido que la deje en Teams y cuando termine un momento de la exposición, nuevamente voy a volver a la pantalla completa para que usted levante la mano para que generemos este debate, que creo que ha estado extremadamente interesante y agradezco a todos y cada uno de ustedes sus intervenciones. Y con el respeto que siempre es debido, creo que justamente eso es lo que yo quiero de este curso. Que usted sea intelectualmente inquieto, que se vaya preguntando este tipo de cosas. No por morbo, sino porque es una realidad humana. Es una realidad contingente. ¿Vale? Súper. Vámonos entonces ahora y quiero comenzar ya con la exposición de algunas ideas previas y preliminares respecto del curso de Derecho a Familia y sobre todo para que comencemos a revisar el significado primeramente etimológico de la familia. ¿Ya? A ver, siempre va a ser importante, por favor, les reitero esto, que tengamos siempre a mano el Código Civil y las leyes que sean análogas a legislación civil que regula el derecho a familia, como por ejemplo la ley 19.947, que es la ley de matrimonio civil, la ley 20.830, que creó el acuerdo de unión civil, y también por el momento, por si fuese necesario, la ley de tribunales de familia, que es la ley 19.968. Siempre eso tenerla siempre a mano, ¿ya? Comencemos entonces con algunas ideas preliminares, y no quiero extenderme mucho en esto porque es sencillo. Miren, el origen etimológico del vocablo familia, mire, nunca es claro. Según algunos, deriva del latín famulus, que significa sirviente o esclavo, ¿ya? Otros, en cambio, han señalado que el término familia provendría del sánscrito, ¿ya? De los vocablos da y daman, que significa asiento o morada. Y eso sí, haciendo referencia a la casa doméstica. En un sentido bastante similar, se sostiene que su origen se encuentra en el sánscrito bama, ¿ya? Que significa hogar o habitación, ¿ya? De esa forma, entonces, el origen etimológico parece sin duda referirse al conjunto de personas que viven en una casa, incluidos los esclavos o los sirvientes. Veámoslo desde un punto de vista histórico, ¿ya? Hay algunos autores, desde ya, que han planteado diversos conceptos jurídicos de lo que se puede entender por familia, ¿ya? Algunos han dicho que solo se podría concluir de forma bastante precaria incluso que el vocablo familia al parecer fue forjado tomando como base la casa o la sede física donde residían ciertas personas, ampliándose luego su significado para comprender elementos esenciales ligados a la casa, al hogar, como los bienes patrimoniales, los esclavos en aquella época, y finalmente se llega a abarcar el conglomerado de personas que la habitan, ¿ya? Pero también hay un concepto y que podemos agregar que la unidad del grupo sin duda estaba determinada por las potestas o el poder del jefe de familia sobre sus integrantes, la mujer, hijos y sirvientes, ¿ya? El profesor Díaz Picasso y Gullón, ¿ya? Que ha redactado una obra muy buena de Derecho a Familia, que ya es un clásico, decía que históricamente la idea de familia denota la sumisión de la comunidad doméstica a una autoridad o potestad. Ojo, vamos a ver que la autoridad inicialmente no siempre fue por parte del padre. Tenemos diversos modelos familiares que estaban construidos sobre la base de la potestad de la mujer. Pensemos hoy día, incluso, hagamos una revisión de realidades sociales. La familia, fíjese, siempre se ha construido de una u otra forma en torno hacia la mujer, en torno a la madre. Pero jurídicamente, desde los conceptos propios del derecho arcaico, derecho romano, la atribución de solamente la autoridad jurídica se le ha atribuido al pater familias. Pero desde el punto de vista de la conformación de la familia,
esta queda entregada a una conformación que es propiamente matriarcal. Las sociedades se construyen en torno a la mujer, a la madre, ojo, inicialmente. Vamos a ir avanzando en la historia, porque lógicamente esto va avanzando en la medida que se vayan desarrollando diversas configuraciones en la dinámica social, ¿ya? Por tanto, históricamente la idea de familia denotaba una suerte de sumisión a la comunidad o de la comunidad doméstica a una autoridad o potestad, sea esta originada por la madre, la mujer, o por el marido o el padre, ¿ya? Rasgos que eran propios del derecho romano y en los sistemas que incluso rigen ciertos modelos, sean patriarcales o matriarcales. Hay dos modelos que están claramente reconocidos de un constructo jurídico, ¿ya? Más allá de la evolución histórica de la familia, que también quiero hacer alguna referencia, vamos y hagamos un pequeño adelantamiento hacia la historia y, por ejemplo, si nosotros lo vemos desde un punto de vista jurídico, ojo, jurídico, no histórico, tenemos, por ejemplo, que el profesor Castarto Dueñas da un concepto de lo que se entiende por familia. Veamos si este concepto es aprehensible a la realidad contingente actual. Un conjunto de personas entre las que median relaciones de matrimonio o de parentesco, ya sea por consanguinidad, afinidad o adopción. Lo vamos a ver cada una de estas categorías posteriormente, a las que la ley le atribuye algún efecto jurídico, ¿ya? Y veamos también que pudiésemos encontrarnos con un concepto que es mucho más estricto jurídico que el que nos da el profesor Somarriba, porque se refiere solamente a un conjunto de personas unidas por un vínculo de matrimonio, o el parentesco o de la adopción. Preguntémonos hoy día, ¿y dónde quedan los vínculos afectivos a la hora de la configuración de la familia? Y esto es importante, porque si no es sino hasta la dictación de la ley 21.150, en donde en definitiva nosotros vamos a encontrar que el legislador chileno entrega un concepto de lo que se entiende por familia el día de hoy, con realidades que son contingentes. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Antes de pasar al concepto jurídico de familia, me gustaría también hacer una pequeña referencia a una breve evolución histórica de la familia, ¿ya? Nosotros recordemos que en una primera dimensión, las relaciones entre los integrantes del grupo, o las tribus, estaban determinadas por relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres que lo componían. Es decir, se practicaba la endogamia, la que traía como consecuencia que la filiación estuviese determinada por la madre, siendo casi imposible determinar o conocer quién era el padre, predominando en consecuencia el modelo matriarcal de familia, ¿ya? Donde la madre es la que velaba por el crecimiento, alimentación y protección de sus hijos, ¿ya? Avanzado el tiempo, no podemos desconocer que distintas razones, entre las cuales se puede considerar, por ejemplo, la carencia de mujeres y las guerras, llevó muchas veces a los hombres y mujeres de otros grupos a generar relaciones exogámicas. Y en este segundo hito del desarrollo de la evolución histórica de la familia, podemos encontrar que surge la conciencia, por ejemplo, de figuras típicas penales, como el incesto, y de su negativa valoración en el contexto jurídico, ¿ya? ¿Esto qué nos lleva? A que posteriormente se evoluciona a relaciones individualizadas, con carácter de exclusividad, aunque todavía, sin duda, históricamente se observan conductas de tipo primitiva, en que, por ejemplo, bajo ciertos sistemas, la mujer en algunos casos mantenía durante la primera noche relaciones sexuales con familiares o amigos de su esposo. Ojo, son realidades históricas que tenemos que nosotros ir consolidando para saber cómo llegamos a la necesaria configuración y actualización del derecho de familia, ¿ya? Tenemos que ir mejorando el sistema. Lo dijimos, por ejemplo, el otro día, cuando iniciamos la representación. ¡Qué buena noticia! Cada vez estamos avanzando más en igualdad. Eliminamos, por fin, de una vez por todas, en el tema del divorcio culposo, la conducta homosexual. Me era arcaica esa configuración. Bueno, pero existía antes de eso, pues. Entonces la pregunta es, ¿por qué existía antes de eso? Es importante no olvidar la historia, cómo se configuran las instituciones, ¿ya? Porque tenemos que ir mejorándolas. No podemos mejorarlas sin conocimiento previo. Tenemos que ser críticos y reflexivos para saber qué está bien y qué no nos parece bien. Y si algo no nos parece bien, tenemos que trabajar para modificarlo, ¿ya? Entonces, esto tiene solamente por fin que usted reflexione cómo ha sido el constructo histórico. Esta exposición está carente de valoración. ¿Bien? Sigamos. Después llegamos a otro estado, que es una última etapa, que corresponde a la estructura actual, quizás basada en la monogamia, en que prima la singularidad en las relaciones de pareja. Así, por ejemplo, un solo hombre y una sola mujer sostienen relaciones de modo exclusivo, dando origen a la prole, y que se ha dominado como esta familia nuclear. Ojo, estos son surgimientos de devenir históricos. Sabemos también hoy día que existen otras realidades
Por ejemplo, está el poliamor, están las relaciones poliamorosas, está la poligamia, está la androgamia, etc. Entonces, la pregunta es, ¿el sistema y el modelo jurídico protege este tipo de configuración familiar? Les reitero, nuevamente, no estamos haciendo valoraciones éticas o morales, estamos viendo jurídicamente cómo va generándose el constructo de las relaciones humanas, ¿ya? Sin duda, este tipo de familia ha sido funcional al desarrollo de la sociedad, presentando sin duda algunos beneficios a sus integrantes que van desde la alimentación, la protección, la educación y en general permitir la posibilidad a sus integrantes de lograr una satisfacción de sus necesidades, tanto materiales como espirituales, ¿ya? Por tanto, sin duda, en la actualidad debemos reconocer que nosotros nos encontramos en un nuevo estado de flexibilización de los vínculos familiares, tanto en su constitución como en su extinción. Primeramente, nosotros podemos ver que mediante la incorporación del afecto como elemento determinante, de manera que existiendo una relación afectiva de pareja, existe una familia, lo que ha permitido el reconocimiento de derechos a los distintos modelos de familia incluidas, entre ellos las relaciones entre personas del mismo sexo. Y en un segundo lugar, en base a que, lo que ya he dicho, mientras subsista el afecto, se mantendría el vínculo familiar y como consecuencia se reconoce la voluntad unilateral como determinante para extinguir los lazos familiares, como por ejemplo ocurre con el término unilateral del acuerdo de unión civil, o como sucede muchas veces en el derecho comparado, con el denominado divorcio incausado, ¿ya? Entonces, eso tengamos nosotros en consideración a la hora de generar el constructo del concepto de familia. Ahora, si nos enfocamos al concepto de familia, nosotros podemos encontrar un concepto que es más bien sociohistórico, natural, o un concepto jurídico. Sin duda, cuando nosotros hablamos de un concepto de familia, tenemos que pensar que la familia es una institución que responde a una realidad social, y como tal, su concepto y extensión depende del desarrollo de cada cultura. Por ello, que dar un concepto de familia siempre ha sido un desafío permanente para las ciencias sociales, porque son innumerables los esfuerzos, principalmente de la doctrina, por determinar sus alcances y límites. Incluso se ha señalado que incluso resultaría hasta inútil elaborar una definición. Y ello debido a que la familia, como producto cultural, ha exhibido a lo largo de la historia diversas fisonomías de diversa naturaleza, por lo que el concepto jamás va a ser unívoco. A todo esto, mire, acá usted lo puede ver de una posición doctrinal del concepto jurídico de familia que nos da el profesor Javier Barrientos y Aranzazu Nogales, ¿ya? Que es una realidad anterior al derecho, no depende de él, sino que está vinculada con la sociedad en la cual se presenta. Por tanto, emana de la función social. Es una realidad, lógicamente, prejurídica, que el Estado y el ordenamiento jurídico reconoce. Y también, más allá de las construcciones de la doctrina, tenemos las construcciones de los conceptos o nociones de familia que nos entrega la misma jurisprudencia. Ahí vemos que hay un fallo muy interesante del año 2001 que indica que habría una suerte de paralelo entre las nociones de buenas costumbres y familia, atendido que ambos obedecen a la evolución y dependencia del lugar donde se desarrolla, ¿ya? Sin ir más allá, por ejemplo, el profesor Jorge del Picó, que yo recomiendo mucho la lectura de Jorge. Jorge del Picó tiene tratados de derecho familia muy interesantes. Sí, yo creo que cuestiona algunas posiciones que tiene él respecto a ciertas visiones, pero no podemos negar que es un autor que está habilitado para poder opinar con pleno respeto a su posición. Por ejemplo, el profesor del Picó decía que existe una dificultad para establecer un concepto de familia que suscite una aceptación general o mayoritaria, ya que es una referencia común en la doctrina de las ciencias sociales y particularmente en las ciencias jurídicas, ¿ya? De igual modo, entonces, resultaría una pretensión de alcance más reducido, como por ejemplo establecer una concordancia en las bases mínimas o en la selección de los criterios necesarios para la construcción conceptual. Y también parece lejana, reconociendo esta dificultad sin duda, su origen en la erradicación de la noción de familia en las distintas esferas disciplinarias del derecho. O sea, es complejo la definición del concepto de familia desde un punto de vista jurídico. Pero sin perjuicio de lo anterior, por ejemplo, si nos vamos al derecho histórico francés, Planiol decía que la familia es el grupo de personas unidas por el matrimonio o por la filiación, o también muy excepcionalmente por la adopción.
Incluso, muy particularmente, hay un autor, Siku, ¿ya? Que decía que la familia es un conjunto de personas unidas por un vínculo jurídico de consanguinidad o por afinidad. ¿Ya? En cambio, hay otros profesores, y tengo que citarlo porque es una posición en contrario, el profesor Corral. Ojo, yo puedo estimar que Corral es un muy buen profesor de Derecho Civil en lo que es patrimonial, pero tengo legítimas y lejanas posiciones en lo que dice con su visión con el derecho matrimonial. Pero se lo tengo que exponer porque usted se va a encontrar esto en el mundo jurídico. Cuando usted llega a tribunales a litigar, muchas veces le van a citar a Corral y usted va a tener que tratar de controvertirlo si su posición es contraria. Entonces, por eso es que hagamos siempre este ejercicio. Aun cuando no nos parezcan ciertas posiciones jurídicas, tenemos que conocerlas para ser capaces de controvertirlas, ¿ya? Porque Corral dice, ojo, ¿sabe qué? Entiende familia como aquella comunidad que iniciada o basada en la unión permanente de un hombre y una mujer, destinada a la realización de los actos humanos propios de la generación, está integrada por personas que conviven bajo la autoridad directiva o las atribuciones de poder concedidas a uno o más de ellas, que adjuntan sus esfuerzos para lograr el sustento propio y desarrollo económico del grupo y se hallan unidos por un afecto natural derivado de la relación de pareja o del parentesco de sangre, el que las induce a ayudarse y auxiliarse mutuamente. ¿Ya? Yo creo que este concepto, que es bastante amplio, podemos tener algunas críticas respecto de su noción, pero no deja de ser interesante, a lo menos. ¿Ya? En otro sentido, el profesor Borda dice, mire, ¿sabe qué? Familia, en un sentido propio y limitado, la familia está constituida por el padre, la madre y los hijos que viven bajo el mismo techo. Y en un sentido amplio, podemos incluir dentro de ello a los parientes cercanos que proceden de un mismo tronco o que tienen estrechos vínculos de afinidad. Pero fíjese que todos estos conceptos, sin dudas, que les he referenciado, han sido bastante superados por las diversas realidades que se deben enmarcar en la realidad social. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la denominación en afecto nos remite a agrupaciones sustancialmente diferentes, patrilineales o matrilineales, patriarcales, matriarcales, ¿ya? De diferentes orígenes, conyugales, matrimoniales o extramatrimoniales, ensambladas o recompuestas, constituidas, monoparentales, matrifocal, homoparental, etc. ¿Ya? Porque todo esto va sufriendo una evolución constante. ¿Ya? Por tanto, por eso es que el profesor Díaz Picasso y Gullón decía que no hay un concepto intemporal de familia. Es más exacto hablar de familia en singular como una institución universal y única, que sería hablar de familias en plural para designar modelos con arreglo a los cuales los grupos humanos se han organizado históricamente. ¿Ya? Si nosotros nos vamos a la diccionario de la Real Academia Española, que por favor superemos muchas definiciones que nos da la RAE, ya puede servir de antecedente, la RAE dice, ojo, la familia en sus tres primeras acepciones significa grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, conjunto de ascendientes, descendientes colaterales y afines en un linaje, y los hijos o su descendencia. Por tanto, desde ya tenemos que ir viendo que surgen críticas. No debemos ser menos críticos a la hora de decir, oiga, desde este punto de vista, el concepto de familia denota un grupo de personas unidos por vínculos jurídicos, consanguíneos o de afectos, los cuales pueden organizarse de diversas formas, siendo su principal manifestación quizás la matrimonial. ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros lo vamos a ver, el artículo primero de la Ley de Matrimonio Civil dice, primero, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El matrimonio, ojo, es base principal de la familia. Pero leamos correctamente, no es la única forma, solamente es una de las tantas realidades. ¿Y por qué lo pone de manifiesto? Porque solamente aquí estamos regulando la familia que emana del matrimonio, en la Ley de Matrimonio Civil, lo que no quiere decir que no se dé un reconocimiento a otras tipologías familiares, ¿ya? Por tanto, nosotros tenemos que plantear ciertas críticas a la definición tradicional de familia. Sin duda, ahí ve usted que en Chile se ha ido generando un desplazamiento de la familia extensa hacia una familia más nuclear. Y esto porque generalmente ha bajado los índices de natalidad, ha subido los índices de esperanza de vida, y aquí tenemos, por ejemplo, estadísticas, ¿ya? Que es importante que usted conozca. Interesante. Mire la curva cómo se va generando, ¿ya?
Sin duda, yo le voy a pasar después los avances que hemos teniendo. ¿Ya? Aquí tenemos una estadística tomada en el año 2017, que fue el último año que INE y el censo establecieron algunas correlaciones que son más o menos adecuadas. ¿Ya? ¿Cuál es la conformación de los tipos de familia? ¿Ya? La familia integrada solo por cónyuge, 9.14. Por una sola persona, fíjese, 11.6. Las fundadas en la convivencia, 12.3. ¿Pero qué pasa entonces con las parejas homosexuales en ese sentido? Y nosotros ya sabemos que ha surgido una regulación jurídica a través del acuerdo de unión civil, que nos parece insuficiente. Pero ojo, ¿estamos frente a una igualdad de condiciones frente a la protección de los derechos de todos los tipos de conformación de pareja? Ya. Por eso que creo que es importante que nosotros tengamos una crítica de lo que se entiende por esta definición tradicional de familia. ¿Ya? Y yo diría que uno de los más tradicionales que le he citado hoy día de familia es el de Somarriba. Me parece que es en extremo restringido, que se entiende por familia el conjunto de personas unidas por el vínculo del matrimonio, parentesco o adopción. Por tanto, se trata de un concepto que representa plenamente la concepción de familia tradicional, basado en dos pilares fundamentales que son interdependientes: el matrimonio y la filiación, que son en definitiva las materias reguladas por el Código Civil Andrés Bello. ¿Ya? Y este concepto, como usted ha visto, ha sobrevivido por mucho tiempo, pero en la actualidad ha ido perdiendo vigencia, toda vez que no reconoce a otras formas de familia distintas a las del matrimonio, como por ejemplo las relaciones de convivencia, las familias ensambladas o las monoparentales, ni tampoco ha incorporado los cambios legislativos, por ejemplo en materia de adopción o de acuerdo de unión civil. Veamos, por ejemplo, con la entrada de vigencia de la ley 19.620, que es la ley de adopción, los adoptados pasan a tener el estado civil de hijos respecto de los adoptantes, con todos los derechos y deberes recíprocos establecidos en la ley, y extingue esos vínculos de filiación de origen para todos los efectos civiles, salvo algunos impedimentos establecidos para contraer matrimonio establecidos en el artículo 5 de la ley de matrimonio civil, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero en consecuencia, veamos que hoy día los adoptados tienen la calidad de hijos y no se justifica su tratamiento separado. Queda, por tanto, incluido dentro de la definición de los parientes. ¿Ya? También resulta evidente que tampoco recepciona la regulación de la ley 20.830 que crea el acuerdo de unión civil, que pueden celebrar personas de diferente o del mismo sexo, que vamos a analizar más adelante. La pregunta que cabe hacernos hoy día es la siguiente: ¿qué se entiende por familia? Y para esto tenemos que llegar entonces a determinar, antes del estudio de la definición legal de nuestra ley, es cuáles son los elementos constitutivos de la familia. Permítame, por favor, que me extienda un momento más. Quizás le estoy tomando un poco más de tiempo, pero no quiero dejar esto a media y me parece que está muy interesante. ¿Ya? Excuse que la recomendación venga tan cerca. Pero ¿cuáles son los elementos que nosotros pudiésemos concluir que son los elementos constitutivos de la familia? ¿Ya? Con lo que ya he dicho, yo creo que los principales elementos que debemos desde ya empezar a analizar y reflexionar es la potestad, el parentesco, la convivencia, el vínculo jurídico y sobre todo el afecto. Porque, en primer lugar, la potestad hace referencia a que la unión del grupo de personas está determinada por sujeción al poder de un jefe de familia, que no solamente reconoce a las personas unidas por el vínculo sanguíneo o de parentesco, sino a todos aquellos que viven bajo un mismo techo, incluyendo a los esclavos o a los sirvientes, visto de una forma histórica. La evolución natural lleva a reducir el número de integrantes y principalmente a mantener a quienes se hayan unidos por la sangre, es decir, que descienden de un tronco común. Así es el parentesco, o linaje históricamente hablando, el que origina el conjunto de personas compuesto por los ascendientes y descendientes y colaterales. En nuestro sistema jurídico de familia, de los colaterales se considera como titulares de derechos de alimento solo a los hermanos. Así lo vamos a ver, que lo establece el artículo 321, número 4 del Código Civil. En cambio, en materia sucesoria, a falta de descendientes, ascendientes o cónyuge o conviviente civil o hermanos, son llamados a suceder, en caso de no existir testamento, los colaterales hasta el sexto grado inclusive. Así lo dice el artículo 992 del Código Civil. ¿Ya? Otro elemento que pudiese servir de base a la construcción del concepto de familia es el elemento que es la convivencia, que está determinada por la comunidad permanente de vida de sus integrantes en cuanto habitan bajo un mismo techo, pero además los une una serie de fines de carácter solidarios que permiten la subsistencia y realización de cada uno de sus miembros: alimento, salud, protección, educación, entre otros.
Y en esta última idea, yo creo que cobra una especial importancia que no solo que se trate de personas que viven bajo el mismo techo, sino que se trate de personas que estén unidas por un vínculo de parentesco o que tengan una relación afectiva de pareja. Por otro lado, las distintas definiciones que hemos ido planteando, sin duda yo creo que dan cuenta que por lo menos para el derecho es necesario un determinado vínculo jurídico. Puede ser el derivado del matrimonio, puede ser el derivado del acuerdo de unión civil, puede ser el parentesco o de la adopción. Pero este elemento resulta fundamental para poder optar, ojo, para poder optar al estatuto protector, derechos, deberes que la ley asigna a las relaciones de familia. Mire, por último, que podemos indicarle como un elemento constitutivo del concepto de familia, que es el concepto de las relaciones de familia. Porque eventualmente lo determinante para reconocer a un grupo humano como familia son las relaciones afectivas entre los integrantes. Y esto no solo opera respecto de las relaciones de pareja, ya que, por ejemplo, imagínese usted que en Estados Unidos existe la figura del padre de facto o psicológico afectivo, para que a través de ella se establezcan ciertos derechos y en algunos casos deberes a una persona que no es el padre biológico respecto del hijo de su cónyuge. Mire qué interesante, ¿eh? Por tanto, este criterio sin duda presenta algunas debilidades porque el afecto, como usted bien sabe, no es exclusivo de una pareja. También se observa en otro tipo de relaciones, como por ejemplo la amistad o entre compañeros de trabajo. Y por otro lado, el afecto genera un cierto grado de inestabilidad, como ya lo sabemos, por lo que parece que debe coexistir también conjuntamente con otros elementos. O sea, no, los elementos que constituyen la familia no son únicos, sino que son siempre de carácter copulativos, ¿ya? Sin duda, les quiero dar un pequeño adelantamiento de lo que eventualmente vamos a ver en la siguiente sesión, porque acá, de una u otra forma, cuando ya hablamos del concepto jurídico de familia y cómo se ha ido produciendo este traslado de la familia que es extensiva a una familia nuclear, nosotros hoy día encontramos una regulación jurídica de lo que se entiende por familia, ¿ya? Y que se encuentra incorporada en la ley 21.150. Lo vamos a proceder a analizar en la siguiente sesión porque va a haber hartos elementos que discutir, ¿ya? Pero vamos a ver en la siguiente sesión, y quiero que lo dejemos planteado, porque cuando se trata de regular los derechos de la familia, siempre existen estos dos extremos. ¿Regulamos adecuadamente el derecho a familia o lo dejamos abierto para que la misma sociedad lo regule? Porque ¿qué es lo que se puede producir? Si no establecemos normativas de los conceptos de familia, nunca se va a entender derechamente a quién se aplican estos derechos. Pero si nosotros establecemos derechamente una regulación muy exquisita y estricta de la familia, se genera lo que es el problema de la hiperjudicialización del derecho a familia. O la hiperjuridización del derecho a familia todavía. Y por otra parte, tenemos dos extremos que siempre van a estar en conflicto. Dotamos de plena libertad a las personas para que se autodeterminen en sus relaciones de familia, o permitimos que el Estado intervenga de alguna forma, dado por razones de orden público o por motivos de regulación social. Ya, lo vamos a ver también en la siguiente sesión. En la siguiente clase vamos a empezar a abordar la regulación jurídica de la familia y cómo ha sido abordado desde la Constitución a través de los diversos cuerpos legislativos hasta decantar en el concepto legal de familia que se incorpora a través de la ley 21.150. ¿Bien? Quedamos hasta acá. Ha sido muy provechosa, encontré que estuvo muy interesante la discusión inicial y espero que haber dejado planteadas algunas inquietudes para vuestro estudio autónomo y sobre todo para reforzar la idea de que tienen que leer los textos que están en Moodle. Jóvenes, previo a terminar la clase, ¿dudas o consultas? Si no hay dudas o consultas, revise el foro posteriormente y quedo atento a lo que usted necesite. Con eso entonces ponemos término a la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho vuestra asistencia y atención y sobre todo la participación en